La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Googleando, se dice así, ¿no es cierto? Googleando, me encontré con esta frase: yo creo solo en lo que veo. El hombre que lo dijo ni lo conozco, no lo sé. Pero también googleando, es un escritor español y para nosotros que somos cristianos, la verdad es que no nos llama mucho la atención. Pero sí empecé a pensar en estos falsos profetas y en cómo las ideas han ido invadiendo no solamente la iglesia, la sociedad completa. Estas ideas falsas que se colocan a disposición y que generan cambios de conducta, cambios de mentalidad. Y hoy día nuestra sociedad es un reflejo de todas esas ideas que fueron de a poco. Y hoy día vemos que no es lo mismo que era cuando nosotros éramos más chicos, o que no es lo mismo que eran en otras generaciones el comportamiento de las personas. Y bueno, si bien me llamó la atención quién era el caballero acá, y como les decía, es un escritor, no sé si tan famoso o no, en España. Puede colocar la segunda diapositiva. En los libros, no, acá. No, la otra. Esta. No se ve muy bien, pero él escribe para jóvenes y niños, especialmente adolescentes. El Palacio de Medianoche, El Príncipe de la Niebla, Las Luces. O sea, este es un escritor con un pensamiento ultrahumanista y que escribe a jóvenes. Cuando pienso en estos falsos profetas, yo pensaba en que habían congregaciones donde había una persona que estaba dirigiendo y muchas personas escuchando una falsa doctrina, que los hay. Pero en la práctica son pequeñas ideas o pequeñas formas de pensar que probablemente cada uno de nosotros tiene y que inducen a otro y a otro y a otro y contamina la iglesia. Por eso es tan importante saber evangelio. Por eso es tan importante saber de qué es lo que nosotros estamos hablando cuando decimos evangelio. Y porque la advertencia, ahora sí la última, la advertencia es de Cristo. No tomemos algo tan trivial el hecho de que Él nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas. Que nos cuidemos de los falsos profetas. La iglesia, la historia de la iglesia, el mayor daño no fue que los cristianos fueron tirados al foso de los leones o al circo romano, no fue eso. El mayor problema, el mayor enemigo son las ideas. Eso fue lo que ha invadido a la iglesia y hoy día, cuando vamos a una iglesia evangélica, cuando vamos a una iglesia católica y empezamos a contrarrestarla con el evangelio, decimos, esta no es una iglesia cristiana, por lo menos. Donde la otra vez comentábamos con el hermano, donde un pastor dice, aquí va a haber una raya, viene una fuerza de poder, el que venga para acá se va a caer y saca 2 o 3 amigos, pasa y llega acá y se cae, se desvanece. Esas ideas son las que contaminan, esas ideas son las que las personas traen muchas veces, o traemos, porque yo me he envuelto también en esas ideas, pero que contaminan, son dañinas. De hecho, dice, estos falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, o sea, tienen apariencia, tienen forma, pero son lobos rapaces, son lobejas. Pero eso es real, esto es una advertencia
no solamente para tiempos de Cristo, no solamente para tiempos de Pablo, son advertencias para nuestros tiempos también. Y yo quisiera, hermanos, que ustedes puedan ir al libro de Colosenses, porque cuando vi la frase esta de que yo solo creo en lo que veo, se me vino a la mente justamente un versículo que sale en Colosenses y que dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo lo dice ahí justamente en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y me puse a pensar, ¿por qué Pablo está escribiendo esa frase? Poner la mira en las cosas de arriba, todo lo contrario a lo que dice este caballero, de que solamente cree en lo que ve, o sea, solamente cree en las cosas terrenas, solamente cree en las cosas físicas. Pero Pablo dice que nuestra mirada, de hecho ahí dice froneo, que tiene que ver con el espíritu, con el alma, con la conciencia, tiene que estar en Cristo, tiene que estar en los cielos, cosa que nadie ve, por lo menos los de acá. Tenemos que colocar la vista en lo que no se ve. Y Pablo, en realidad, él está justamente tratando de tener argumentos en Colosenses, una iglesia donde la influencia judía y griega era tremendamente poderosa. Estaban los ascéticos en esa iglesia. Vamos a ver qué son los ascéticos. Estaban también las personas que creían en lo esotérico. Y estaban los fariseos que creían solamente en las tradiciones. Se basaban solamente en las tradiciones, y el que no cumplía las tradiciones, que eran los judaizantes, no podían ser cristianos. Si ustedes se dan cuenta, todas las ideas van en contra de en contra del Evangelio y en contra de la eficacia de Cristo y en contra de la eficacia de la cruz, porque todas necesitan algo más, no solamente Cristo, sino que algo más. Y Pablo desarrolla o empieza a escribir antes del versículo que acabo de leer, que poner la mira, del versículo 16 hasta el 23, dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí está establecido justamente los tres problemas que vivía la iglesia con ideas de las que vivía Colosa. Una era justamente el legalismo, esto basado solamente en tradiciones. El misticismo, esto basado en experiencias esotéricas, eso de los sueños, eso de las experiencias que yo recibo, tú no. Y el ascetismo, es una palabra que no había escuchado, pero los ascetas eran estas personas que decían que el cuerpo era una cárcel y que teníamos que debilitar la cárcel porque dentro estaba el alma.
Entonces había que castigar el cuerpo, había que las comodidades, había que no tenerlas, había que no comer ciertas cosas también, justamente para debilitar el cuerpo. Y Pablo empieza a desarrollar justamente defensa contra eso. Y dice, por lo tanto. Lo primero es que, por lo tanto, es una conclusión. Está concluyendo algo. ¿Qué está concluyendo? Bueno, más arriba dice que Cristo es, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que Cristo es Dios y que además vosotros, dice, por nosotros estamos completos en Él. ¿Qué significa eso? Que nosotros no necesitamos absolutamente nada más que Cristo para desarrollar toda nuestra vida. Nuestra vida necesita solamente Cristo. No necesitamos absolutamente nada más. En Él, en Cristo, estamos completos. Está hablando a la iglesia. Por eso concluye, ¿qué más podemos necesitar? ¿Qué más necesitamos? Y Él dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Habían personas que efectivamente, que eran los judaizantes, y también estaban estos escetas, que comían ciertas cosas y como no comían las cosas que ellos comían, los juzgaban. Y no creían que eran cristianos y que lo que ellos hacían, porque maltrataban el cuerpo, creyendo justamente que maltratando el cuerpo, golpeándose, prácticas que todavía se hacen, golpeándose el cuerpo, tratando de eliminar el cuerpo porque el alma adentro estaba en una cárcel, hacían que los otros eran menos, buscando justamente la profundidad, buscando profundizar en Dios. Buscando justamente, estas prácticas son justamente buscando el favor de Dios. La gente busca el favor de Dios muchas veces maltratándose, pensando que el sufrimiento va a generar cierta benevolencia de parte de Dios. Esto es una idea muy arraigada en el pueblo evangélico, todavía. Creyendo que el sufrimiento, que hay que sufrirla, nosotros decimos también que hay que padecer, pero la idea nuestra es otra. Ellos piensan que existe un acercamiento con sufrir de parte de Dios. Existe esta bendición de parte de Dios cuando se sufre. Contrario a lo que dice la Biblia. Por eso nadie nos juzgue por comida, por bebida, días de reposo, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todas esas cosas, porque habían fiestas judías que habían sido establecidas también por la Torá, habían sido establecidas ciertas fiestas. Y eso era así, había que cumplirlas para los judíos. Después le colocaron muchas más cosas a la misma normativa que en la Torá decía. Los judaizantes le colocaron muchas más cosas, hicieron que el pueblo se llenara de presión que no podían cumplir. Dice, por lo cual es sombra, todas esas fiestas, todo eso que estaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Cristo. Dice, pero el cuerpo, o sea, la sustancia, ese cuerpo, pero en realidad el fundamento es Cristo. Él era el que había que venir. No existe todo eso, si bien existía, se lo entregó Dios, pero al cumplirse la profecía en Cristo, ya esas cosas dejaron de ser. Dice, nadie os prive de vuestro premio. La idea acá no es que está en juego la salvación, que nadie os prive. Lo que se tiene que entender ahí es que nadie os condene,
Que nadie nos condene. Dice, afectando humildad. Estas personas aparentaban humildad. Eso quiere decir esa frase, afectando humildad. Aparentaban humildad. Se demacraban. Hacían que se vieran con ropas santas, como lo que yo le contaba, de estas personas que son judías, que tienen el hábito, que usan estas chaquetas negras, camisa blanca, los rulitos acá, pero en la práctica tienen tratan de generar esta visión hacia los demás, pero internamente no son. Y yo les decía también que espero que nosotros seamos honestos con esto. Siempre ser honestos con lo que somos. Nunca aparentar algo que no somos. No sirve absolutamente de nada aparentar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Debemos ser siempre honestos con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros somos. Dice además que estas personas hacían culto a los ángeles. O sea, estaban metiendo además ideas totalmente extrañas. O sea, que además los ángeles eran también mediadores. Los ángeles también se les podía adorar. Los ángeles también se les podía entregar ofrendas. Esas son ideas. Hoy día diría uno que extraño. Pero siempre el hombre busca otras cosas. Eso es idolatría, ¿no es cierto? Hoy día a nuestra vista eso es idolatría. Pero nosotros, que es amar, idolatría es más amar las cosas que a Dios. O más amar las cosas que a Cristo. Y muchas veces nosotros también nos vemos involucrados en eso. Amamos más las cosas que a Dios. Lo digo por mí. Amamos más quizás nuestros hijos, quizás nuestras cosas, nuestro vehículo, nuestro hogar, lo que tenemos, que a Cristo. Y eso se refleja en esta idea de adorar, de entregar tiempo. Y estas personas adoraban a los ángeles también, le hacían culto a los ángeles. Dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Personas que no habían ni siquiera experimentado cosas, pero ellos hacían como que experimentaban. Eso es misticismo. Eso es misticismo. Generar quizá un ambiente, generar palabras, repetir ciertas frases. Eso es misticismo. Pensando que con eso nos conectamos con lo divino. Teniendo experiencias. La Biblia nos dice que el Señor nos puede entregar sueños, eso es real. La Biblia también dice que podemos nosotros tener experiencias sobrenaturales. Eso también es real. Pero eso no puede ser doctrina. Eso no puede ser doctrina. Es algo para usted, Dios le entrega algo para usted, pero eso no significa que el que no la tiene sea menos que usted. Eso no es así. Y se da esto porque yo lo viví, estando en algunas congregaciones donde algunos caían y otros no. Y mucho tiempo estuve frustrado con eso. ¿Por qué yo no? Porque algunos recibían lengua y yo no. Mucho tiempo estuve con la idea de por qué a mí no me ocurría. Y claro, esas personas, o capaz que yo también los veía como que estaban en un nivel superior al mío. Como que ellos estaban en otra esfera. Bueno, eso es esoterismo, eso es misticismo. Eso no tiene que ver con Dios. Dios funciona de otra manera. Y resulta que, además, dice, entremetiéndose en cosas que no saben, que no han visto, dice, vanamente hinchando su propia mente carnal, porque todas estas cosas no nacen de Dios. Nacen de una mente carnal, una mente que no es de Dios. Todas estas cosas no son de Dios. Pablo lo está diciendo ahí. Nacen, tienen su nacimiento en el humanismo. Esta frase de que lo que yo creo, lo que veo es
es una frase humanista. Nace de lo más profundo del ser humano. No nace de Dios. Porque es muy fácil creer en lo que se ve. Eso es muy fácil. Lo difícil es creer en lo que no se ve. Y eso es fe. Eso no lo tiene el hombre natural. Lo tienen solamente los cristianos. Los cristianos pueden creer en lo que no se ve. Dice además, y no haciéndose de la cabeza en virtud de lo que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto tiene que ver con la iglesia, esto tiene que ver con que nosotros siempre tenemos que estar arraigados, hay una canción también, arraigado, pero unido a la cabeza que es Cristo. No nos podemos separar y tiene que ver justamente con las ideas. Tenemos que conocer qué es lo que piensa Cristo sobre las cosas. Tenemos que estudiar o interiorizarnos en qué dice Cristo sobre ciertas cosas. Si vivimos la vida sin saber, sin buscar, en enterarnos cuál es la posición de Cristo sobre algunas cosas, vamos a vivir pensando que lo que el mundo dice es real. Y lo que el mundo dice no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. Hoy día nosotros hemos dejado, y la iglesia es una crítica que el hermano siempre dice, que la iglesia ha dejado de ser, no se ha involucrado absolutamente en nada. Y hoy día, después de 20 años de lavado de cerebro, a juventudes, hoy día tenemos que van a tirarle piedra a cualquier cosa, que no respetan la autoridad. Y decimos, ¿cómo es posible? Pero han sido años de lavado de cerebro, años de decirle, y la iglesia callada. Claramente va a generar esta repercusión porque las ideas en algún momento afloran. Lo que yo creo, hoy día en algún momento va a aflorar. En algún momento voy porque lo que está dentro en algún momento sale, no lo podemos nosotros ocultar. Por eso dice que estos lobos son disfrazados de ovejas, pero en algún momento se reconocen los lobos y se reconocen a través de las ideas, a través de lo que hablan, a través de lo que conversan. Uno puede detectar quién es quién conversando, sabiendo qué es lo que está tratando de decir, sabiendo qué es lo que pretende el otro, con pequeñas cositas. Si uno se detiene a pensar qué es lo que está diciendo, muchas veces decimos pura barbaridad de nosotros. Yo me he puesto en eso también. Hablamos puro humanismo, no hablamos nada de Dios. Dice además, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Hermanos, nosotros íbamos caminando y de repente se nos presenta la cruz. Dice que yo debería haber estado ahí, no Cristo. Yo, me lo dijo Cristo. Por lo tanto, yo dije, efectivamente, Cristo murió por mí, pero yo debería haber estado ahí. En esta identificación que yo tengo con la cruz, yo dejo mi ser ahí. Y como dice Pablo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El caminar, dice, y ya no vivo yo, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Toda mi vida posterior, después de que conocí la cruz de Cristo y que me identifiqué con ella, y que yo dije, efectivamente, Cristo murió por mí cuando yo debía haber estado ahí, ahora todo mi transitar es que Cristo, todo lo que yo era, toda mi identidad ya quedó allá. Y lo que transita es Cristo. ¿Esa es una realidad? Muchas veces no. Hoy día tenemos estos testigos protegidos, me acordé. Hasta nosotros nos toca, me llama la fiscalía, sabe que hay una familia que es una familia testigo protegida.
tenemos que cambiarle la identidad. Ya no es la familia tanto. Así que usted trate de evitar llamarlo por el nombre, identifíquelo dentro de su sistema computacional para que otras personas, si vienen a preguntar por ella, no son ellas, son otras personas. Hermanos, nosotros nos cambiaron de nombre, nos cambiaron de identidad. Ya no somos las personas que éramos. Si tuvimos este encuentro con la cruz. Si tuvimos, por eso, hermanos, si aquí dice, pues si habéis muerto con Cristo, si realmente tuviste este encuentro o tuvimos este encuentro con la cruz, ya no somos nosotros. Nos cambiaron de identidad, nos cambiaron el nombre, nos cambiaron el ser interno. Ya no somos como éramos antes. Y en ese sentido, dice él, dice Pablo, en cuanto a los rudimentos del mundo, los rudimentos es algo básico, es algo incluso hasta infantil, es una idea infantil. En cuanto a los rudimentos del mundo, dice, en cuanto a estas ideas infantiles, dice, del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? La palabra someter me llamó mucho la atención. La palabra viene del griego dogmatizó, que ahí viene la palabra dogma. O sea, ¿por qué nos dejamos dogmatizar? Si vivimos en el mundo, pero nos cambiaron de identidad, donde nuestra mente ya no es nuestra, sino que es la de Cristo, ¿por qué nos dejamos dogmatizar? ¿Por qué nos dejamos influenciar? ¿Por qué empezamos a creer en algo que no es lo que la Biblia nos enseña? ¿Por qué dejamos de creer en lo que Cristo nos enseña? Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y dice ahí, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas, dice, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Por qué se destruyen con el uso? Porque está hablando de comidas y bebidas. Ellos comían lo que los otros no comían. Y hacían que todos tenían que comer lo mismo que estaban comiendo ellos. Pero esas cosas se destruyen con el uso. Dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que lo que sale lo que contamina al hombre. No son las cosas que contaminan, sino lo que está aquí adentro. Por eso el Señor nos cambia desde dentro hacia afuera. El Señor nos transforma siempre de dentro hacia afuera. Nos cambia nuestra manera de pensar. Nos cambia nuestra manera de tomar decisiones. Nos cambia nuestra manera de perspectiva de vida. Ese es el cambio que ocurre en la vida de cada uno de los cristianos. Dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación, dice, de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En la Edad Media, los sacerdotes que estaban metidos en los conventos se flagelaban justamente para evitar pensar en cosas, pero estudios recientes, donde estaban un templo de cura, otro templo de monja, en medio había una cantidad de fetos muertos impresionante. Esto está escrito, está documentado, la historia lo ha dicho así. En la Edad Media, gente que se flagelaba, porque eso no te sirve. No te sirve para enfrentar las pruebas de la vida. No sirve para enfrentar las decisiones de la vida. No sirve para enfrentar las tentaciones de la vida. No sirve. Toda tratar de generar algo con el cuerpo y de lastimarlo y hacer sentir, sufrimiento, no sirve para enfrentar todo esto que habíamos dicho, las cosas de la vida. No sirve. Pero Pablo, en este sentido,
también hizo alusión a que el cristiano es un atleta. No sé, si, hermanos, si usted puede buscar en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9. Ya, déjeme llegar a él. Del 24 en adelante. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que también, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pareciera ser que Pablo también es un esceta. Pareciera ser que también está diciendo que tenemos que golpear el cuerpo. Pareciera ser. La diferencia, hermano, es que nosotros sí tenemos que hacer morir la carne. Esto es así. Pablo lo enseña. Pero no para alcanzar salvación, sino para cuidarnos de las situaciones de la vida, de las influencias de la vida. Tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Tenemos que abstenernos de ciertas conversaciones que nos pueden hacer daño. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que abstenernos de ver cosas que no convienen. De involucrarnos en cosas que no nos corresponden. De hecho, en el mismo versículo que estábamos viendo, el mismo capítulo 3 de Colosenses dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. En el mismo libro. O sea, estaba de alguna manera encarando a los escetas, pero al mismo tiempo decía que nosotros de todas maneras tenemos que cuidarnos. Y con eso, hermanos, quiero dejarles. Necesitamos cuidarnos. Estamos viviendo días y tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. El tema de las ideas, de cómo se influencian, son tremendamente peligrosas y son ideas tan banales como la que acabamos de ver. Yo solo creo en lo que veo. Y eso quizás, hermano, quizás alguno de nosotros pudiera estar también cayendo. Y la única manera es evangelio. Cada vez que nos juntamos, lo más importante es que Dios nos hable a través de su evangelio. Él es el que transforma las vidas a través de la palabra. La palabra es lo importante. Vamos a tener un momento de oración, hermano. Así como están. Vamos a pedirle al Señor que Él se revele a nuestras vidas, que no nos deje, que insista con nosotros, que nos señale el camino, que nos guíe. Padre glorioso, en esta hora te damos gracias, Dios mío, Señor, por reunirnos. Te damos gracias que aún existe tu palabra, que realmente fortalece, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que si es una advertencia, porque tú lo dijiste como una advertencia, el cuidarnos de estas personas que nos dicen que son de alguna manera, pero en la práctica son de otra. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa sensibilidad también, Padre Santo. Que lleguen a nuestro oído cosas como esas, pero nosotros podamos tener evangelio en nuestras vidas. Puedas tú revelarte a nosotros, puedas cambiar nuestra mente y ser sensible a esas cosas, porque tenemos responsabilidades con los demás. Los que somos papás somos responsables de los hijos, y los que no tienen hijos son responsables también de sus familias, Padre Santo, y quizás de amigos de que conocemos. Permítenos, Señor, hablar de tu evangelio y no involucrarnos, Dios mío, Señor, en cosas que tú hablas y que no tienen que ver contigo. Dios Santo, ayúdanos, Señor, en esa labor.
Ayúdanos, Señor, en esa tarea. Señor, te pedimos, Señor, que, como dice tu palabra, tú nos llenes la boca de ti. Y no hablemos, Dios mío, Señor, cosas que no sabemos, sino que cosas que hayamos experimentado. Permite, Señor, que la cruz sea real en nuestras vidas. Que la cruz sea algo evidente en nosotros. Que la gente pueda ver la cruz a través nuestro. Dios Santo, ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú realmente confirmes, Dios mío, Señor, tu vocación en nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por estos momentos. Gracias por permitir todavía que nos podamos juntar. Gracias, Dios mío, Señor, por estar unidos a través de ti. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén. Desde la Iglesia Cristiana Familia de Gracia en Valdivia, Chile, has escuchado Voces de Familia de Gracia.